A excepción de Chivas, todos los equipos mexicanos tienen a algún jugador sudamericano en sus filas. Pero lo curioso de esto es que al revés esto no sucede. Casi no hay, o si hay es que son muy pocos, o uno o dos a lo mucho, jugadores mexicanos que jueguen en el fútbol sudamericano. Así que me puse a investigar para saber cuál sería el motivo, cuál sería la razón por la cual esto sucede. Y a lo largo de esta investigación, a lo largo de este pequeño análisis que hice, encontré dos respuestas. Y la verdad es que no quiero caer en lo simple, en lo simplista. No quiero simplemente decir es que aquí pagan más o que el talento sudamericano es muy diferente al talento mexicano. Y si sí lo es, pues vamos a explicar por qué. Pero mi intención es ir un poquito más allá de esto para darles un panorama y entender por qué el jugador mexicano pues prácticamente no juega en ninguna liga sudamericana. Y bueno, yo sé que les dije que no iba a hablar de dinero, pero al final de cuentas la liga mexicana es una de las ligas mejor pagadas que hay en el continente. Y esto trae muchos beneficios, lujos y comodidades a los jugadores que pues participan en esta liga. Y esto para mal crea en el jugador mexicano pues esta ilusión de que no necesita salir de su país y que no necesita retarse, a lo mejor no en un tema material sino en un tema deportivo. Porque el tema aquí con el jugador mexicano es que desde que debuta en un equipo en primera división lo comienzan a tratar como si ya fuera una total superestrella, en donde ganan salarios muy altos, en donde reciben un reconocimiento que a lo mejor no recibirían si jugaran en Brasil o Argentina, y que además de todo la exigencia deportiva que se le pide aquí en México, pues no es la más alta. En muchas ocasiones he escuchado argentinos decir que cuando se pierde un clásico, el jugador que pierde el clásico tiene que guardarse 2-3 días en su casa sin poder salir, porque si un aficionado lo reconoce en la calle puede que le reclame, puede que le diga de cosas. En cambio aquí el jugador pierde un partido, sube un par de historias, al día siguiente sale a cenar o ese mismo día sale a cenar y lo que va a pasar es que le van a pedir autógrafos y fotos. Entonces sí, la exigencia inclusive del mismo aficionado es mucho menor hacia el jugador. Y esto, como les digo, pues al final de cuentas es algo negativo para el jugador mexicano, porque esto le genera un estado de confort en donde no se reta, en donde no busca mejorar día con día, ya que pierde este deseo de superarse deportivamente hablando y mejor prefiere dedicarse a vivir esta vida de lujo y de estrellato que se le da aquí en México. Es muy común que aquí en México digamos que los jugadores tan pronto debutan comienzan a perder el suelo, es decir, se les suben los humos, es decir, dejan de ser humildes. Y puede inclusive ser tanto esta sensación de fama, esta sensación de estrellato y el salario que puede llegar a percibir un jugador aquí en México, que hay jugadores que ni siquiera están interesados en poder viajar a Europa, en poder vivir en Europa y poder vivir de un fútbol que es de muchísimo mayor nivel. Ellos están contentos aquí, ya cumplieron su sueño de ser futbolistas, ya le están ganando una millonada, ya pudieron salir de esa mala situación que a lo mejor tuvieron que afrontar de pequeños y con eso para ellos es suficiente. No existe esa hambre de mejorar y no existe esa hambre de querer ser el mejor. Entonces, para mí, más allá de un tema económico que definitivamente el dinero tiene mucho que ver, se trata de un tema de comodidad. Todos los beneficios y todos los lujos que conlleva jugar aquí en México. El hecho de que te traten como si fueras el mejor jugador del mundo por ponerte a cenar en algún restaurante. El hecho de que te reconozcan y te pidan autógrafos en la calle a pesar de que puede ser apenas un canterano que jugó 10 minutos en un partido de primera división. Al final de cuentas también esto es lo que hace que el jugador sudamericano busque mucho el venir a México. Si no logra dar ese salto a Europa, termina jugando aquí en México. Puede tener 3-4 años de gloria donde pueda jugar en un equipo de élite en el fútbol sudamericano, en un grande Argentina, en un grande Brasil, al final de cuentas participar en Libertadores, inclusive llegar a ganarla, pero ya justamente cuando está pensando a lo mejor más en empezar a hacer una carrera, en empezar a poder solventar deudas, etcétera, etcétera, termina viniendo aquí a México. Y como les digo, no únicamente todo es el dinero, también tiene que ver con las exigencias deportivas que se les pide allá, por ejemplo, en Argentina, en donde tienen que rendir bien, tienen que rendir en todos los partidos, no es únicamente tener un buen partido y ya. En cambio aquí en México la afición es muchísimo más permisiva, puede tener un buen partido, tener 3-4 malos y aún así la afición lo va a querer. Y si a esto pues ya le sumamos todo lo material, todo el dinero que pueden llegar a percibir, además de la fama y la vida de estrellato, pues sí, el fútbol mexicano es muy atractivo para el sudamericano. Y esto nos lleva a hablar de que para mí es la segunda razón de por qué sucede esto, de por qué no hay mexicanos en Sudamérica, es justamente la principal diferencia entre un jugador de México con un jugador de Sudamérica. El jugador sudamericano normalmente llega a ser profesional porque le gusta el deporte, porque siente una pasión por el fútbol, porque realmente disfruta lo que hace, ya sea que le paguen bien o paguen mal, le gusta y lo vive día con día. Mientras que el jugador mexicano lo hace porque lo ve como una posible solución a poder salir de una mala situación económica en la cual se encuentra su familia, en la cual se encuentra él mismo. Y esto claramente cambia la mentalidad al momento de que los dos llegan a ser profesionales, porque uno se la vive en la cancha, uno se juega la vida en la cancha cada partido, mientras que el otro, una vez que logra poder resolver estas situaciones, pues justamente empieza a bajar la guardia, empieza a disfrutar más del dinero y empieza a disfrutar más de la fama.
Pero si no me quieres a querer a mí, pues tenemos varios ejemplos a lo largo de la historia de México que lo han representado. El mayor de ellos es Carlos Vela, quien es un jugador diferente y que tenía un talento nato para poder llegar a ser un distinto en el fútbol a nivel mundial. Ni siquiera estoy hablando aquí en México. A nivel mundial era reconocido por esa gran facilidad y esa técnica que tenía para jugar fútbol. Pero Vela, pues, como lo comentó en varias ocasiones, a él no le gustaba tanto el fútbol. Simplemente lo jugaba porque era bueno y claro, porque al final de cuentas, con todo lo que el fútbol mexicano conlleva, podía conseguir muy buen dinero para así poder tener esta vida que creo que muchos de nosotros soñamos con llegar a tener. Así que en lugar de ser un gran referente para nuestro fútbol y que nos hubiera podido dejar como un país productor de buenos talentos futboleros, simplemente nos va a dejar con la duda de qué hubiera pasado si realmente Vela le hubiera interesado un poquito más el deporte. Y este caso pues en Sudamérica no sucede. Quien llega a primera división de cualquier liga sudamericana lo hace por méritos, lo hace por trabajo, lo hace porque realmente quiere estar ahí, independientemente de las condiciones con las cuales tenga que vivir. Entonces pues claro, es obvio que cuando el jugador mexicano debuta aquí en primera división contra un jugador uruguayo que debuta en la primera división de Uruguay, la actitud que se ve en la cancha es extremadamente diferente. Y eso también tiene mucho que ver con cómo se vive el fútbol en cada país. Al final de cuentas creo que en México el fútbol es un deporte de las masas, es decir, sí es el deporte que más nos gusta, pero principalmente porque no se habla de otro deporte aquí en México. La mayoría de la gente creo que le gusta el fútbol porque de alguna forma lo obligaron a ver fútbol. Ya sea el amigo que realmente se le gusta el fútbol, que quiere hacer una carne asada, que quiere hacer una reunión, que de que hay un partido importante, o como les digo, simplemente porque no se habla de básquetbol, porque no se habla de béisbol, de lo único que se habla es de fútbol. Y al final este tipo de cuestiones pues te van obligando a que de alguna forma consumas fútbol y te guste el fútbol. Caso muy contrario a como se vive por ejemplo el fútbol en Argentina, que es prácticamente como una religión. Y cada partido y cada cosa que sucede alrededor del club se vive con una intensidad que la verdad aquí en México desconocemos. Y esta diferencia tan grande en cómo vivimos el fútbol de una región a otra es lo que hace que los equipos que están ligados a la CONMEBOL pues justamente cuando están buscando algún refuerzo, México no sea ni su primera, ni su segunda, ni su tercera opción para buscarlo. Porque ya, si nos vamos a hablar estrictamente sobre talento, aquí en México sí hay realmente buenos jugadores. Pero desgraciadamente estos buenos jugadores, estos buenos talentos que podemos producir como país, la gran mayoría de ellos nunca llega a tocar un campo de fútbol profesional. Nunca llega a debutar siquiera en una segunda o tercera división. Y esto puede darse por muchas cosas. Una, el talento que tenemos aquí no se desarrolla, las condiciones físicas que le piden a los jugadores pues no van de acuerdo a cómo es el complejo del mexicano. Es decir, muchos de los jugadores mexicanos son pequeños, son rápidos, son ágiles, pero los entrenadores y los directivos aquí en el fútbol buscan jugadores altos y fornidos, cosa que el mexicano pues realmente casi no se le da. Son muy pocos los mexicanos que cumplen con esto. Y claro, también está detrás todo este tema de corrupción, y al final yo creo que México es un país tan corrupto que por eso se ve reflejado también hasta en el fútbol. En donde que si no pagaste tu inscripción, en donde que si no pagaste los entrenadores, no te dan minutos de juego y nunca logras debutar. Y probablemente aquí en México también existan personas que ven el fútbol como una religión, es más, no probablemente, estoy seguro de que las hay. Pero la gran mayoría de estas personas muy difícilmente llegan a poder debutar en primera división. Pueden o no tener inclusive las características o las cualidades para ser un futbolista, pero las ganas no les hacen falta. Viven y desayunan y comen fútbol todo el día. Lo viven con una pasión muy similar a la que un argentino lo podría vivir. Pero nuevamente, no me hagan caso a mí. También tenemos ejemplos que últimamente se han hecho virales en redes sociales, como por ejemplo Rivaldios. Cualquiera que haya jugado fútbol sabe que Rivaldios es un cuate que mueve la pelota, que le sabe el fútbol. Pero a pesar de eso, él nunca pudo llegar a jugar en un equipo de primera división, y no es porque no lo haya intentado, simplemente las cosas no se le dieron. Y casos como el de Rivaldios hay muchísimos a lo largo de todo el país. Desgraciadamente aquí en México no se apoya ese desarrollo de talento, no se apoya ese desarrollo de decir, este cuate se quiere dedicar a jugar fútbol, vamos a entrenarlo, vamos a dejarlo a toque para que pueda justamente tener un buen desempeño cuando vaya a probarse a los equipos, tener un buen desempeño cuando tenga minutos o tenga la oportunidad de jugar en primera división. Y es justamente por eso que al final de cuentas el jugador mexicano no es buscado por otras regiones para poder llevarse como un refuerzo. En Europa pues sí se busca promover precisamente el exportar jugadores, los que han ido, algunos lo han hecho bien, otros lo han hecho mal, pero en general creo que tenemos un buen historial con los jugadores que se marchan a Europa. Pero qué curioso que justamente podemos exportar jugadores a Europa, pero países como Argentina, Chile, Uruguay, pues hay muy poco jugador mexicano. Pero bueno, en mi opinión esto es lo que está pasando con respecto a por qué jugadores mexicanos no logran acomodarse en equipos sudamericanos y terminan generalmente cuando ya no quieren aquí en México en el fútbol centroamericano. Déjame en los comentarios cuál es tu opinión acerca de esto o por cuál es la razón por la que tú crees que el jugador mexicano no logra llegar a los equipos sudamericanos, y los voy a estar leyendo. Por mi parte será todo, les recuerdo que yo soy Bonly y nos vemos en la que sigue.